Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos contentos nuevamente que nos podamos seguir viendo para analizando la palabra de Dios. Y deseo que se encuentren muy bien. Y vamos a estudiar la palabra, ¿qué le parece? Vamos a analizar, mis queridos hermanos, la visión del sumo sacerdote Josué. Aquí aparece algo muy importante, un mensaje para los líderes, los que administramos, ¿cierto?, las cosas de Dios, los que predicamos, los que servimos dentro de la iglesia de Dios. Y aquí es muy importante que ustedes saben que en el Antiguo Testamento los que servían de ministro eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Vamos a ver qué bonito acá el Señor que nos está hablando acerca de cosas espirituales profundas. Zacarías capítulo 3, versículo 1, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice acá, Zacarías me mostró. ¿Quién le mostró? Dios, mediante los ángeles que Dios le estaba mostrando a Zacarías, le estaba revelando cosas hermosas. Dice que le muestra al sumo sacerdote Josué, porque en este momento Josué de la tribu Leví era el sumo sacerdote. Recuerden ustedes que había muchos sacerdotes, pero solo había un solo sumo sacerdote y él tenía que fallecer y se levantaba otro. Dice que el sumo sacerdote, dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba, dice, a su mano derecha para acusar. Estaba el ángel de Jehová, estaba el Señor Jesucristo, y al lado derecho estaba Satanás. Y estaba acusando al sumo sacerdote Josué. ¿Por qué lo estaba acusando? ¿Qué estaba pasando con el sumo sacerdote? Versículo dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Le dice claramente acá el ángel de Jehová que Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová dice, ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dios había, mis queridos hermanos, escogido a Jerusalén. Pero dentro de Jerusalén habían hombres de carne y hueso, hombres imperfectos, líderes que también tenían sus pecados. Porque en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que matar un toro, un becerro por él. Primero tenía que él ponerse a cuenta con Dios y después poner a cuenta a la iglesia. Por eso los líderes muchas veces, hermanos, quieren poner a los hermanos a cuenta con Dios, pero a veces no nos ponemos los líderes nosotros a cuenta con Dios. Es algo muy importante. Y Dios le decía, dice, escogido a Jerusalén, te reprenda. Pues este es un tizón arrebatado del incendio. La iglesia de Dios había sido un tizón arrebatado del incendio, porque Jerusalén se incendió, se quemó la ciudad, y un grupo, muchos israelitas murieron ahí en el asedio de Nabucodonosor sobre Jerusalén, porque era terrible, hermano. Se sitiaba una ciudad, se acababa el alimento, se empezaban a ver canibalismo, todo eso, mis queridos hermanos, por la lealtad de Dios. Y vamos a ver el pecado de Josué. Dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles. Es decir, que Josué, mis queridos hermanos, tenía pecados. Él no estaba a cuenta con Dios. Y el diablo sabía muy bien cuál era el pecado de Josué. Pero maravilloso es que Dios tenía el poder para, mis queridos hermanos, cubrir y perdonar el pecado de Josué. Vamos viendo la lectura cuál era su pecado. Por eso la escritura dice lo siguiente ahí. Josué estaba ese vestido de vestiduras viles. Estaba delante del ángel. Y habló el ángel y dice, le mandó a los que estaban delante de él diciendo, y tales vestiduras viles. Hermano, el ser humano no podemos nosotros presentarlo ante el Señor con nuestros actos, pensamos que somos buenos, que somos perfectos, ¿no? Tenemos que vestirnos de la justicia del Señor Jesucristo. Por eso dice, sacarle esas vestiduras viles, él me dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. Aquí aparece claramente que el sumo sacerdote, el líder, el pastor, tenía pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cuáles son nuestras ropas sucias? Cuando el hombre se cree justo. ¿Cuáles son las nuevas vestiduras de gala? Es la salvación que viene del Señor Jesucristo. Después me dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Algo bien importante. Tenemos que cuidar la cabeza. Los pensamientos que tenemos nosotros en nuestra cabecita tenemos que cuidar, hermano, y no alimentar malos pensamientos. Y pusieron, dice, una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron, dice, las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Tenemos que tener una reforma. Tenemos que estar a cuenta con Dios. El ángel de Jehová, dice, amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras en mi camino, y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, y también dice, guardarás, dice, mis atrios. Entre estos, dice, aquí está, dice, te daré lugar. Interesante,
Josué, mis queridos hermanos, tenía que andar en los caminos de Dios. Una persona que predica, una persona que dirige una iglesia o líder de iglesia, tenemos que andar en los caminos de Dios. Que no podemos andar en caminos torcidos, caminos, como dice acá en chileno, chuecos, ya, desviados, ¿no? Si realmente, hermano, andamos en los caminos de Dios y guardamos las ordenanzas de Dios, también dice, tú gobernarás mi casa. Es decir, mi queridos hermanos, una persona que no anda en los caminos de Dios no puede gobernar bien la casa. ¿Y cuál es la casa? Es la iglesia. Importante, ¿o no? Y también dice, guardarás mis atrios, los patios, porque el tiempo es entonces, abrió el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el patio. Entre eso, decía aquí, te daré lugar. Pero interesante lo que sigue diciendo la lectura, mis queridos hermanos. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, que son varones simbólicos. Aquí Dios, Jehová, le estaba diciendo a Josué que él como sumo sacerdote y los sumos sacerdotes eran hombres simbólicos. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Leví, queridos hermanos, era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque el sacerdote tenía pecado y tenía que ponerse a cuenta a él con los pecados. El sumo sacerdote le llegaba la muerte, otro lo reemplazaba. Y los sacrificios de animales no era la solución, porque había que matar uno y otro animal hasta que llega Cristo, muere una sola vez. Este sumo sacerdote de nosotros, pues estos eran simbólicos, representaban a Jesús. Que Jesús ni siquiera vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá, mis queridos hermanos. Pero que él era sacerdote a la manera de Melquisedec. Estos eran hombres simbólicos que representaban el ministerio del Señor Jesús en los cielos. El sumo sacerdote, mis queridos hermanos, tenía que quemar incienso. Cristo es el que lleva las oraciones ante el Padre. En el lugar santo habían panes de la proposición o de la presencia de Dios. El pan representa la palabra de Dios que Jesucristo nos da. Tiene que ser un pan fresco. También estaban ahí, mis queridos hermanos, las lámparas, el fuego que representa el Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que dice acá la palabra de Dios. Como Dios le decía, escucha pues, dice ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, representaban a Jesús. Y aquí yo traigo, dice a mi siervo, el renuevo, un brote. Este renuevo, este brote representaba al Señor Jesucristo. Por ejemplo, los parrones, la vid tiene una característica, que se seca, como que la madera se seca, ¿cierto? Después aparecen renuevos y vuelve a haber vida y a haber frutos. Este renuevo venía a dar vida, mis queridos hermanos. Este brote es el Señor Jesucristo. Porque aquí dice, aquella piedra que puse delante de Josué, la piedra de la vida representa a Jesús, dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos. El 7 es, mis queridos hermanos, el número perfecto. Los 7 ojos de Dios no significa que Jesús tenga 7 ojos, sino en la perfección. Él tiene el comprendimiento, el entendimiento y Él ve todo. Y aquí dice, yo grabaréis su escultura, dice Jehová de los ejércitos, quitaréis el pecado de la tierra un día. El Señor, hermano, va a quitar el pecado, la imperfección, la inclinación que nosotros tenemos, hermano, hacia el mal, esta enfermedad, este cáncer que se llama pecado. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros, dice, convidaréis a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Hermoso, ¿cierto? En el reino de Dios nos sentaremos debajo de la vid, nuestra higuera, y como dice Miqueas, nadie nos va a hacer temblar, mis queridos hermanos. Qué maravilloso, ¿cierto? Son estas visiones. Así que vamos a llegar esta semana con las visiones, mis queridos hermanos. Vamos a tomar otros temas también. Pero la próxima semana, las visiones de Zacarías, vamos a estudiar el candelero de oro y los olivos. Otra visión importante que está conectada con el libro Apocalipsis y de importancia para todos nosotros. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Suscríbanse al canal. Compartamos, ¿cierto?, otros temas con otras personas. Si en algún corazón la palabra de Dios puede tener cabida, mis queridos hermanos. Ahora vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, estamos viviendo tiempos peligrosos, difíciles, Señor, de vivir. Y queremos que tú nos ayudes, Señor, en un mundo que cada vez se corrompe más, Señor, en todas las áreas, Señor, que nosotros tengamos la capacidad de rechazar, Señor, lo que no está bien, lo que está malo, rechazarlo, Señor, y como dice tu palabra, andar en tus caminos, Señor. Y si no tenemos la fuerza para hacerlo, pedirte a ti, Señor, que tú nos des la fuerza
para rechazar y así, Señor, no perder la vida eterna. Te pedimos que tú bendigas a los hermanos de mayor edad, a los jóvenes, Señor, a los que son casados, a los que son solteros, Señor, y puedas dirigir nuestros pensamientos hacia tu palabra y hacia el reino de Dios, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mi Dios. Amén.